Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, profesora, Buenas buenas tardes, tardes. profesora. Ya, perfecto. Gracias por la confirmación. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, me encargaron que realizáramos la clase de historia de la semana 7, así que pues vamos a empezar ahora mismo, ¿ok? La mañana no se pudo hacer, pero bueno, tenemos esta recuperación y bueno, aquí estamos, ¿ya? Yo voy a estar compartiendo pantalla. Cualquier pregunta o cualquier comentario, de preferencia en el chat, ¿sí? Por favor, ahí. Y ya yo lo voy viendo de rato en rato. No, todavía no. A ver, esta pregunta, no, esta no era para mí. Ajá, ya, perfecto. Gracias, Angélica. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, ¿Todo bien? Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Porque el tiempo siempre queda corto. En el curso de historia el temario es bien largo. A ver, voy a compartir la pantalla. Y esto no. Acá sí. Acá sí. Ya, entonces tenemos hoy día la semana número 7, que corresponde a historia universal. ¿Ya? Tenemos hoy día desde las invasiones bárbaras hasta la Baja Edad Media. ¿Sí? Chicos, la Edad Media es el periodo que va entre el año 476, que se considera como referencia de la caída del Imperio Romano Occidental, y la Edad Media finaliza en el año 1453, que se considera como fecha de referencia de la caída de Constantinopla o también llamado Imperio Romano Oriental. Son alrededor de 1000 años, si es que ahí sacas la suma resta, y es un tiempo bastante largo, muchas cosas pasaron, interesantes, importantes. Esa idea de que la Edad Media fue una etapa oscura en el que no hubo avance en la ciencia y la academia y esas cosas, no, esa mal pensado, ¿ok? La Edad Media tiene muchas cosas interesantes que van a permitirnos entender muchos sucesos que vienen posteriormente. Recuerda que la historia es, pues, no solamente datos, sino que la historia son procesos y los procesos no pueden tener huecos o vacíos en medio. Es como tú mismo o yo mismo, ¿no? O sea, nacemos, luego vamos creciendo, desarrollándonos y pasamos por niñez, la adolescencia, adultez. No nos podemos saltar de la niñez a la adultez porque la adolescencia sea una etapa, pues así como de rebeldía y que no nos podemos saltar. La Edad Media tampoco puede ser así, pues brincada o tomada menos, ¿ya? Entonces, muchas cosas interesantes pasaron acá y vamos a ocuparnos de eso. En la imagen estamos observando lo que fue el Imperio Romano en su momento de apogeo. Recuerda que toda esta expansión ellos lo van a lograr durante la República en base a muchas conquistas, pero así como ellos lograron conquistar muchos espacios, eso también les trajo muchos problemas, ¿no? Problemas que generaron la crisis de la República, porque por un lado había muchas riquezas en manos de los patricios, pero por otro lado los plebeyos se empobrecieron y eso comenzó a generar protestas sociales. Por otro lado, los generales romanos, que cada vez se volvieron más famosos, con más prestigio, comenzaron a tener intenciones personalistas de llegar al poder, como fue Julio César, por ejemplo, que al final lo asesinaron, y esto va a marcar pues una crisis a nivel política, social y económica también por las malas cosechas, ¿no? El siglo IV comienzan estos cambios climáticos en la zona de, ¿no? De lo que era el territorio romano hacia la parte norte, y son un cúmulo de cosas que van a pasar, ¿sí? Y todas ellas explican el porqué de la caída del Imperio Romano. Entonces, hablar del Imperio Romano, de su caída, no solamente es que tú me le eches la culpa a los pobrecitos bárbaros, ¿ok? Entonces, no. O sea, los bárbaros sí tienen que ver mucho aquí, sí van a llegar a Roma, sí la van a saquear y todo eso, pero no es que ellos sean los responsables únicos de la caída del Imperio Romano. Si tuviéramos que decir por qué cayó el Imperio Romano, hay una respuesta única, sí, pero es una respuesta que agarra todo. ¿Por qué? Porque la caída del Imperio Romano se debió a su propia estructura esclavista. ¿Ya? Y con esa respuesta te agarras un montón de cosas ahí, ¿verdad? Entonces,
Vamos a bajar, vamos a ir descubriendo cosas por aquí. Esta parte del mapa nos señala la división que hizo el emperador romano Teodosio durante el Bajo Imperio. Y también no olvides que este emperador fue el que promulgó el Edicto de Tesalónica, donde establecía el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. ¿Verdad? Los cristianos de ser perseguidos pasaron a ser pues los, no sé, los favorecidos, ¿no? Porque su religión se convirtió en la oficial del imperio. Imagínate cómo lograron eso, ¿verdad? Acá en esta parte del esquema nos han puesto es parte de la Edad Media. Así lo periodificamos, lo dividimos para entender mejor. La Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, tiene que ver con la llegada de los bárbaros, se forman los reinos germánicos y aparece el sistema feudal. En la plena Edad Media, ¿ya? Aquí todo lo que es el sistema feudal es su apogeo, porque recuerda que el sistema feudal va del 9 al 13, entonces aquí es todo feudal. Y comienza el renacimiento urbano comercial. Y la Baja Edad Media, que ya es la parte final entre los siglos XIV y XV, esos últimos momentos en que Roma no, en que vamos a ver que Europa comienza a presentar problemas distintos. Guerras por un lado, por otro lado la Iglesia, que va a sufrir pues ahí una crisis también. Por otro lado, la pequeña edad glaciar, ¿no? Porque a partir del siglo XIV el clima cambió, ¿no? Y la peste, ¿no? Esta enfermedad que se llevó, así siendo exagerados, ya exagerados, a la mitad de la población de Europa. Siendo no exagerados, la tercera parte. Pero eso es un montón, ¿no? ¿Sí o no? Es muchísima gente muerta. Bueno, pues entonces, estas son las etapas ya de la Edad Media y vamos a empezar con las invasiones bárbaras. Mira, poco quería comentarte de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Lo que te estaba diciendo hace un instante es que Roma, eh, de- en el momento en que llega a su máximo apogeo, a sus máximos límites con Trajano, ¿ya? Ya comienza ahí nada más su caída, ¿no? Poco a poco su decadencia. Es como la ley de la física. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí o no? Lo mismo es en Roma. Llegaron a su máxima expansión, ya, que fue territorio de tres continentes, Europa, Asia y África, y van a comenzar a enfrentar un sinfín de problemas. O sea, tú ponte en el caso de ellos. Ya imagínate que tú gobiernas un imperio así extenso, extenso. ¿Tú crees que va a ser fácil poder administrar un imperio tan extenso? Sobre todo cuando tienes a estos pueblos que tú has conquistado por la fuerza y tienes que estar controlándolos. ¿Será fácil controlarlos? Bueno, vas a requerir del apoyo de los ejércitos. Y los ejércitos son dirigidos por generales. Esos generales cada vez que ganaban batallas se creían los más papis, se creían los súper, no sé, alzadísimos. Entonces con el tiempo estos generales van tomando un protagonismo más allá de su versión militar. Ellos comienzan a buscar otro tipo de ambiciones, ¿te das cuenta? Entonces eso también termina generando problemas porque entre ellos van a querer tomar el poder. Y eso tú lo viste desde la crisis de la República. ¿Recuerdas cuando se dieron los triunviratos? Los triunviratos no fueron más que peleas, guerras entre ellos mismos, entre los romanos, entre los patricios. Entonces, eso también va a pasar en esta etapa imperial, que por un lado tienes estas pretensiones de poder por la parte de los militares, por otro lado tienes a la población plebeya, campesinos muy empobrecidos porque no había que comer, los precios estaban muy elevados, había pues hambruna. A eso súmale lo que tiene que ver con las rebeliones de los pueblos subyugados. Cada momento se rebelaban y se rebelaban en todas partes. Y si a eso le sumas la presencia de los cristianos, también juega en contra. Tú dirás, profesora, ¿pero por qué? Los cristianos son personas que profesaban su religión. ¿Qué problema hay con ellos? Bueno, en realidad, así como que de afuera no vas a ver problema, pero si comienzas a analizar, vas a darte cuenta que sí, los cristianos, o mejor dicho, Cristo, ¿no? Para la religión cristiana, Cristo es el Hijo de Dios y él fue crucificado cuando Tiberio era el emperador de Roma. Tras la muerte de Cristo, sus seguidores, los cristianos, van a llevar las enseñanzas, ¿no? de Cristo por todos lados, porque esa fue la consigna cuando, ¿no? cuando Cristo subió a los cielos, que vayamos y enseñemos, ¿no? sus enseñanzas, valga la redundancia.
¿ok? Entonces, cuando los cristianos comienzan a predicar, ellos poco a poco van multiplicándose. O sea, cada vez había más personas interesadas en aprender esta religión y convertirse en esta religión. Profesora, pero ¿por qué dirás tú, no? ¿Por qué tanta gente se convertía? Y eso que en el Imperio Romano había un montón de religiones, ¿ah? Porque los romanos nunca fueron de aniquilar tus costumbres o tu cultura. Si alguien te dijo eso, pues equivocado. Los romanos, por eso que también muchos dicen que no fue así el tema con los cristianos, porque hay evidencia, mira, los romanos nunca se pelearon con ningún pueblo por un tema religioso cultural. Los romanos sí te van a subyugar, sí van a generar pues toda esta violencia para poder expandirse, pero no hay esta evidencia de que ellos hayan chocado, ¿no? Culturalmente. En diferentes partes del imperio se respetaban la religión, el idioma, el arte. Entonces, ¿por qué sí chocar con los cristianos y por qué no chocaron con otros? Esa sería la pregunta. Entonces, el tema con los cristianos, según se sabe, es un tema no religioso, sino político y que tampoco fue obra de todos los emperadores romanos. O sea, si tú pensaste que los emperadores romanos siguieron a los cristianos para aniquilarlos, pues estás exagerando o estás generalizando. ¿Por qué no fueron todos? Fueron algunos emperadores romanos, ¿no? Como Tito, como Nerón, o sea, ellos, ¿no? Comenzando por el gobierno de Tiberio también. Entonces, van a seguir a los cristianos para aniquilarlos, exterminarlos, por temas más políticos que algo netamente religioso, ¿ya? Ahora, el problema con los cristianos, como te decía, es que ellos rápidamente se expandieron, crecieron. ¿Y a qué se debía eso? A que a diferencia de las otras religiones, como por ejemplo la de los patricios, ¿verdad? Es que la religión cristiana es una religión de los pobres, es una religión que te da un consuelo, una esperanza, ¿no? De que por todos los sufrimientos que viviste en la tierra, pues en el paraíso va a ser diferente, vas a poder tener una vida eterna, ¿no? Y vas a poder, no sé, tener un premio, ¿no? Una recompensa por todo lo que viviste en la tierra. Entonces, con esa prédica, muchos se van a sumar, porque justamente en Roma había más gente pobre que otra cosa, ¿no? La mayoría estaba empobrecida. Entonces los cristianos iban multiplicando y expandiendo y eso generaba un malestar en los patricios, porque nada más ponte en el lugar de los patricios. Tú que siempre te creíste superior, ¿no? Y que siempre y pensaste que tu religión, tu cultura era lo máximo por encima del resto y que ahora venga una religión en tu propio territorio a reducirte, ¿no? A generar todo ese impacto. Entonces, y espiritualmente choca, espiritualmente te reduce, te disminuye, y eso también juega un punto en contra, porque va a llegar un momento en que los romanos van a estar pues ya por los suelos. En el siglo 4 o 5, los romanos ya no eran los de antes, ya no ganaban ninguna batalla. Desde Adrianópolis, los romanos ya no ganaron, porque desde ahí fueron derrotados. Entonces lo que vino el último siglo, ya fue solamente resistir, pero ya en vano, porque ya no había forma de contrarrestar la situación, se le había escapado de las manos, ¿ok? Así que si a todo lo que estamos hablando le sumas la llegada de los bárbaros, ya tienes como resultado la caída del Imperio Romano. Pero como te decía, estamos corroborando de que no todo fue culpa de las invasiones bárbaras. La palabra bárbaro hace referencia al extranjero, aquella persona que no comparte mi cultura, mi idioma, mi religión, mis leyes, a diferencia de los romanos que se creían muy altivos con su cultura, que su derecho, que su escritura y sus leyes, pues los bárbaros no tenían nada de eso. Los bárbaros eran pueblos nómades, andaban moviéndose porque se dedicaban a la guerra, se dedicaban a la ganadería, a la agricultura. Esa era la actividad económica de los bárbaros. A veces también saqueaban, a veces hacían pillaje para poder pues buscar, ¿no? Y sobrevivir. Los bárbaros tenían su rey, que lo elegían mediante una asamblea popular. Su ley era consuetudinaria, costumbrista, o sea, se hacía según la costumbre. Ya, si tú cometes un delito, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuál es el castigo? Bueno, el castigo es tal cosa, ¿no? Pero no porque esté escrito, no porque esté en un código, sino porque ellos lo interpretaban según la experiencia, ¿no? Que siempre se daba a los castigos ante los delitos. Entonces, en ellos funcionaba así. En cambio, los romanos todo era muy diferente, como tú ya sabes. Los romanos eran los más alzados
de toda la antigüedad, porque su cultura era pues superior y ellos también así lo van a considerar. Entonces el bárbaro es como algo despectivo. Es extranjero, no eres como yo, no tienes mi cultura, entonces eres menos. Entonces eso es la connotación de ser un extranjero, de ser un bárbaro. Vivían a las afueras de lo que era el Imperio Romano. Ahora, la palabra bárbaro también es muy general, porque en realidad nosotros vamos a identificar a los germanos como los responsables de provocar la caída de Roma. ¿Quiénes son los germanos? Mira, los germanos son los que venían de la zona de Germania, de la parte centro y norte de Europa. Ahí tienes a los godos, visigodos, érulos, francos, vándalos, burgundios, érulos, no sé, los anglos, los sajones, etcétera, ¿ya? Ellos son los bárbaros que a ti y a mí nos deben interesar. Otros bárbaros, como los hunos, que venían de Mongolia, esos te deben interesar menos, porque ellos no van a provocar la caída de Roma. Ellos van a llegar a invadir la parte de Germania. Y de manera indirecta, ellos van a hacer que los germanos salgan, ¿no? Digamos, de manera violenta y lleguen a Roma a saquear, a robar. Entonces, hay una intervención de los hunos, pero es indirecto, ¿no? Porque ellos directamente no llegan a Roma. O, por ejemplo, los bárbaros eslavos, que estaban ubicados en la parte de Europa Oriental. Ellos tampoco son responsables de la caída del Imperio Romano, pues no lo son. Entonces, los que van a causar la caída del imperio de manera directa son los bárbaros germanos, ¿ya? A ver, ¿qué más te puedo decir de ellos? ¿Por qué entran en Roma, verdad? ¿Por qué entran? Entran porque por allá en el siglo IV, por la zona de Germania, la parte centro-norte de Europa, hay un cambio climático. Y no es que llegue el calor, no, llega frío, bajas temperaturas. Y las bajas temperaturas, tú sabes que no son buenas para la agricultura, porque los campos de cultivo se secan, se queman con el frío. Entonces, los germanos no tienen que comer. Y recuerda que te acabo de decir que ellos se dedican a la agricultura, a la ganadería, aparte del saqueo y esas cosas que como que complementan su economía, ¿no? Pero ellos son más agricultores. Entonces, el primer problema es que no hay alimentos y eso debido al cambio climático. Segundo problema es crecimiento demográfico en la zona de Germania, pues, ¿no? Estos pueblos árabes que eran como, pues te decía, nómades, ¿no? Tenían ese estilo de vida, va a haber un aumento demográfico y eso también empuja, ¿no? Empuja para que puedan ellos o ellos necesiten, ¿no? Migrar a buscar alimento y oportunidades. La llegada de los hunos. Los hunos son un pueblo o fueron un pueblo de la zona de Asia, de la zona de Mongolia. Llegaban o llegaron al norte de Europa con su líder Atila, que en realidad lo fue todo, ¿ah? Lo fue todo porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque tras la muerte de Atila, se dice que los hunos se disolvieron, entraron en decadencia. O sea, su etapa de esplendor fue con este líder, Atila, conocido como el azote de Dios. Con este líder Atila, los hunos van a avanzar hacia la zona de Germania. Y la presencia de los hunos va a obligar a los germanos a ir a Roma. Ahora tú dirás, profesora, pero ¿por qué iban a Roma y por qué no se iban a otra parte? Porque Roma era el mejor lugar, pues, a donde tú podías ir por su cultura, por su grandeza, por su historia, por todo lo que significaba, porque sus tierras eran las más fértiles también. O sea, ¿a dónde más te vas a ir? No, pues Roma es el lugar donde tienes que ir. Entonces comenzaron a ir a Roma, primero de manera pacífica y luego ya de manera violenta. Y la última causa de las invasiones bárbaras es que el Imperio Romano está debilitado. El Imperio Romano ya no era lo de antes. Si hubiera sido lo de antes, los bárbaros hubieran sido derrotados. No sé si tan fácil o difícil, pero hubieran sido derrotados. Porque recuerda que en su momento las legiones romanas fueron las más poderosas e implacables de la antigüedad. Pero ya cuando los bárbaros comienzan a llegar, esas legiones romanas ya no eran tan impactantes ni tan poderosas, habían disminuido por la debilidad del imperio, mientras que los bárbaros, ya, checa esto, ¿ah? Los bárbaros eran tremendos guerreros, guerrerazos, como dirían en esos programas, guerrerazos eran los bárbaros, pues se dedicaban a eso para sobrevivir, más imagínate, pues no tremendos ahí talentos que tenían. Entonces, cuando los bárbaros entran en Roma, ya, ahora vamos con lo pacífico, cuando los bárbaros entran, piden trabajo, ¿no?
Piden trabajo, ¿dónde, profesora? En los ejércitos romanos. Claro, pues los ejércitos requerían hombres. Y los bárbaros aquí están, ¿no? O sea, tremendos talentos que tenían, tremendas figuras, experiencia, ¿no? Entonces, los bárbaros comenzaron a entrar en las legiones romanas, ahí a ocupar un puesto más. Dicen que con el tiempo, los bárbaros, estos bárbaros, comenzaron a subir de posición hasta que llegaron a ser ellos los generales de las tropas romanas. Imagínate, ¿no? Ellos mismos eran los generales. Y esto puede sonar normal, pero en realidad no es normal. ¿Sabes por qué? Porque el bárbaro nunca va a significar o nunca va a, digamos, a mantener la unidad. El bárbaro no va a dar la vida por Roma, porque no es romano, pues. Es como si tú me dijeras que a los ejércitos peruanos le metemos los soldados chilenos. Bueno, por un salario, por plata van a estar ahí, pero no hay patriotismo, pues no hay civismo, no hay nada de eso, no hay amor. Lo mismo pasaba con los bárbaros. ¿Ellos qué te van a garantizar? No te garantizan nada, porque no les interesa, solamente cobraban un sueldo. Y como eran tan buenos, ¿no? En la guerra, los bárbaros se convirtieron en los generales de los ejércitos. Otras personas también, otros bárbaros también que llegaron a Roma, no eran para la guerra, sino para trabajar la tierra, porque ellos eran agricultores. Entonces los bárbaros alquilaban, rentaban tierras de los patricios. Los patricios, tú sabes que tenían un montón de tierras porque siempre se dedicaron a eso. Y además, con todas las conquistas, pues tú sabes que sus propiedades crecieron y también la mano de obra esclava. Entonces los bárbaros que llegaban buscaban rentas, es rentar tierras. Y los patricios van a comenzar a rentar sus tierras, ¿ya? Entonces, con el tiempo, esto va a hacer que Roma sea parcelado y esté en manos de los mismos bárbaros. Lo violento comienza en el siglo IV. Yo te hablaba de la batalla de Adrianópolis, una batalla en la que los romanos vencieron, ¿ya? ¿Por qué es importante esta batalla? Porque desde esa batalla hasta el final, los romanos ya no ganan nada. Los romanos ya no dan nada, o sea, ya era fácil derrotarlos. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Entonces, vamos a ver que las invasiones violentas va a hacer que Roma sea saqueado, sea pues dañado, no sé, destruido, ¿ya? Y todo lo que hemos dicho va a conllevar a las siguientes consecuencias. La caída del Imperio Romano Occidental en el año 476, cuando Rómulo Augustulo era el último emperador de Roma y fue vencido por los érulos, ¿no? Y con eso termina la etapa del Imperio Romano Occidental. Consecuencia de esto a nivel cultural, por ejemplo, es el surgimiento de las lenguas romances. Las lenguas romances van a surgir de la fusión entre el latín vulgar y las lenguas que hablaban los bárbaros, ¿ya? Que eran muchas, ¿no? Y las lenguas romances van a fusionar, ¿no? Eso. Tenemos ahí el español, el aragonés, el catalán, el sevillano, el napolitano, el portugués, francés, italiano, inglés y varios más, ¿ya? Porque si no tengo la cifra exacta, son más de 20 lenguas por lo menos, ¿ya? Que se siguen hablando en la actualidad, como bien sabes. Se difunde el cristianismo como el culto oficial, promoviendo la unidad religiosa. Cuando Roma cae, ya el cristianismo ya era la religión oficial del imperio. Y eso era, pues, lógico, pues. Si toda la gente es cristiana, ya es imposible que tú quieras evitarlo, frenarlo, si toda la gente se convertía cada día. Entonces fue algo inteligente de los romanos haberlo establecido como religión oficial para de esa manera generar cierta unidad al interior de su territorio. Entonces, el cristianismo, ¿sabes por qué el cristianismo se difunde por aquí, por la Edad Media? Porque el cristianismo, o mejor dicho, porque los reinos bárbaros, como por ejemplo los francos, ¿ya? Van a comenzar a convertirse al cristianismo, pues. Y con eso el cristianismo se va a expandir, como te lo voy a explicar en un momento, ¿ya? En un momento te lo voy a explicar con más calma. Y la economía se hace rural. ¿Por qué la economía se hace rural? Porque los bárbaros llegaban a las ciudades, las saqueaban, las destruían. Entonces, si tú vivías en la ciudad y sabes que los bárbaros van a llegar ahí a destruir, a robar todo lo que tienes, ¿qué haces tú? Pues te vas a un lugar donde todo esté pacífico. ¿Dónde? En la parte rural, en la parte del campo. Ahí no hay presencia de los bárbaros, ahí todo está más tranquilo, más pacificado, entonces tú te vas para allá.
Entonces, la llegada de los bárbaros, la caída del Imperio Romano Occidental van a hacer que la economía se vuelva rural, de tipo agropecuaria, y que las ciudades pierdan su papel, ¿no? Esa función que tenían durante todo ese tiempo, pues, ¿no? Así administrativa, política. Entonces, todo se trasladó a la vida en el campo. Muy bien, entonces aquí tenemos en el mapa, tenemos acá cuáles fueron esos reinos, ya, chécate ahí, el reino ostrogodo, el reino visigodo, los anglos, los sajones, los francos, vándalos, entre otros, ya. Entonces ahí tenemos esto y bajamos. Ahí tenemos los principales reinos bárbaros, como los visigodos en España, los ostrogodos al sur de Italia, los anglos y sajones en Inglaterra y los francos en la zona de Francia. Bueno, más que Francia en realidad, los francos estuvieron entre la parte de Francia, Alemania, en fin, vamos a verlo ahorita. Aquí está. Pasemos entonces con este segundo tema, que es el Imperio Carolingio. Voy a ver si hay algo acá en el aula o si todo está tranqui. A ver. Oh, ya, todo está tranqui. No sé, chicos, debe ser la hora que me está dando sueño. Puede ser. Es la comida, ¿no? Es el horario. ¿Dónde estaba? Ah, aquí estoy. Ya. Si ven que me duermo, me levanto. Ya, sigamos. Entonces tenemos al Imperio Carolingio. Siglo IX. El Imperio Carolingio es una lástima. Tremendo imperio y al final lo dividen así nada más por capricho y bueno, feo, muy feo su final. A ver, cuadro épico de la época, bueno, de la época con la coronación de Carlomagno, año 800, la Navidad del año 800. Ok, mira, te comento cómo es esto de acá. Los francos eran un reino germano, ¿verdad? Ya. Cuando los francos establecen su reino, ¿ya? El reino franco, pues ellos van a tener una primera dinastía, ¿no? Monárquica. Esta primera dinastía es la Merovingia, fundado por un rey mítico llamado Meroveo. ¿Listo? Entonces, el origen de los francos se encuentra, bueno, el origen del Imperio Carolingio se encuentra en los francos, cuando estos francos fundaron su primera dinastía llamada Merovingia. En realidad, los reyes merovingios eran débiles, ¿ya? O sea, no eran así como los carolingios que eran más poderosos y centralizados, ¿no? Los merovingios eran débiles. Por ahí vamos a tener algunos reyes merovingios que te van a interesar, como por ejemplo Clodoveo, ¿ya? Clodoveo es un rey merovingio que tiene una acción que es muy importante. Clodoveo se bautizó al cristianismo. ¿Ya? Y eso es una parte que no te lo dije, ¿ya? Pero los bueno, los bárbaros germanos eran politeístas, adoraban a muchos dioses, como tú has visto en tus películas, ¿no? Nórdicas, que Thor, que era el rayo, y no sé, qué más, Odín, ¿no? Entre otros. Entonces los bárbaros eran politeístas, pero cuando Clodoveo era el rey bueno, era rey merovingio, Clodoveo se convierte al cristianismo porque dicen que su esposa era una princesa cristiana que terminó convenciéndolo a él de que él también se convierta. ¿Por qué, profesor, es importante eso? Porque si tu rey se convierte al cristianismo, tú automáticamente también tienes que convertirte al cristianismo, pues así funciona, es tu rey, tú vas a seguir sus pasos. Entonces, con la conversión de Clodoveo, los francos se vuelven al cristianismo. Más tarde tenemos a este rey merovingio llamado Carlos Martel. Carlos Martel destaca porque se enfrenta a un enemigo que estaba en proceso de expansión. Estamos hablando de los musulmanes. No me vayas a decir árabe, ¿ah? Porque árabe no es la palabra aquí y ya te lo voy a explicar más rato. Se enfrenta a los musulmanes en la batalla de Poitiers. En esta batalla, Carlos Martel derrotó a los musulmanes y con ello impidió que los musulmanes entraran a, pues, expandirse en la parte de Europa Occidental, ¿ya? Así que detuvo el avance musulmán hacia Europa Occidental en la batalla de Poitiers, Carlos Martel. Y luego tenemos a Pipino el Breve, uno de los más espectaculares. A Pipino el Breve es una cosa pequeña, porque por algo le decían el Breve por su baja estatura, pero sus acciones fueron grandes, espectaculares. Mira, después de Carlos Martel,
Los reyes merovingios eran una cosa, pues así débil, no tenían poder, ¿ya? No tenían poder. Quien sí tenía poder eran sus mayordomos. Ahora, el mayordomo no es el que te trae, pues, tu comida del restaurante, ¿no? El mayordomo, no, 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 no. El mayordomo de palacio, ¿ya? Era un señor noble, ¿ya? De la nobleza, que se encargaba de administrar el reino, el palacio. Mientras que los reyes, ¿no? Merovingios, lo que la historia llama como los reyes holgazanes, se la pasaban pues sin hacer nada, ¿no? Entonces, cuando Childérico III era el último rey merovingio, Pipino el Breve, que era su mayordomo, ¿ya? Pipino el Breve destrona a Childérico, ¿ya? Lo derroca. Y de esa manera, Pipino el Breve, ¿sabes qué hizo? Muy fácil. Eliminó el imperio merovingio y creó su nuevo, bueno, dinastía, ¿no? Y creó su nueva dinastía, la dinastía carolingia. Además, Pipino el Breve hace una alianza con la Iglesia Católica, en donde la Iglesia Católica se compromete a respaldar ideológicamente a los carolingios. Y a su vez, los carolingios se van a comprometer a defender militarmente a la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces hacen una alianza con Pipino el Breve. Y también se dice que Pipino el Breve le regaló a la iglesia amplias propiedades, amplias tierras, que con el tiempo se convirtieron en los estados pontificios. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a Pipino el Breve, a este, mira, Pipino el Breve creo que no te dije, Pipino el Breve era mayordomo, pero para que él se convierta en nuevo, en rey, ¿no? De su propia dinastía, él derrotó a Childérico III. ¿Ya? Y después creó la dinastía carolingia, también se encargó de hacer una alianza con la Iglesia Católica, ¿sí? Y pues este personaje de Pepino el Breve va a tener su hijo, ¿ya? El hijo de Pepino el Breve, Carlomagno, que es el que tú más recuerdas, porque en realidad eran dos hermanos, ¿ah? Carlomagno y Carlomán, y el hermano Carlomán murió, así que Carlomagno quedó como el único hijo de Pipino el Breve. Carlomagno toma el poder, ¿no? Se convierte en el nuevo rey de los carolingios y va a realizar una serie de campañas militares que no te imaginas. Su expansión va a permitir que se restablezca o se restaure todo lo que fue el territorio del Imperio Romano Occidental. Esa es la importancia del Imperio Carolingio, ¿ya? Esa es una de las cosas que ellos van a buscar lograr, restaurar o instaurar, ¿no? Lo que fue el Imperio Romano Occidental. Entonces, Carlomagno hizo muchas conquistas, todas militares, lógicamente, ¿no? Todas militares, y finalmente logró, pues, lo que te digo, ¿no? La expansión de su territorio. En la Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro, Carlomagno se bautizó al cristianismo, ¿ya? Y este Papa León III a Carlomagno lo va a coronar como Romanorum Ecclesia Protector. ¿Qué significa eso, profesora? Bueno, estoy hablando en latín, que significa protector de la Iglesia Católica Romana. Carlomagno, desde esa noche, por un lado, es el nuevo rey de los carolingios, por otro lado, Carlomagno sella su pacto con la Iglesia Católica, en donde pues se acuerda, ¿no? Que la Iglesia Católica va a estar del lado de los carolingios para poder, digamos, servir como una base ideológica, ¿no? Y los carolingios se van a comprometer a defender a la Iglesia Católica y a expandir el cristianismo por toda Europa, ¿ya? Y lo van a conseguir, pues. ¿De qué se trata el Imperio Carolingio? Se trata de un gobierno imperial que se caracteriza por ser centralizado, burocratizado y semidivino. El emperador era la máxima autoridad, se encargaba de lo civil, de lo eclesiástico también, y también controlaba pues su economía, guiaba a los ejércitos y también era legislador.
Entonces, como podemos ver, el emperador tenía todos los poderes, ¿no? Político, económico, militar, justicia, tenía todos los poderes esta persona que era el emperador, era la máxima autoridad. La capital del Imperio Carolingio fue Aquisgrán desde el siglo VIII, ¿ya? En el Imperio Carolingio habían funcionarios como cancilleres. También existía la figura del chambelán, que se encargaba del servicio personal del emperador, ¿ya? Entre otros. ¿Qué te digo? Mira, Carlomagno, para poder administrar su reino, que era tan grande, Carlomagno decide dividirlo en jurisdicciones territoriales. Estas jurisdicciones territoriales de mayor a menor son el ducado, luego el condado y finalmente pues la marca, ¿ya? La marca es la división es la división que se caracteriza por ser las partes fronterizas del territorio. O sea, las marcas son las provincias fronterizas. Quien va a gobernar la marca es el marqués o la marquesa, ¿no? Y las marcas son militarizadas, justamente porque están en un lugar que es, pues, fronterizo, tienen que estar militarizadas para la protección del reino. Luego tenemos los condados, que son las provincias que se encargan o están a cargo del conde o la condesa. Y en estos condados a partir de los condados se va a cobrar los impuestos y también de los condados se saca a los soldados que van a formar parte de los ejércitos. Entonces, como podemos ver, las marcas y condados tenían sus propias funciones, pero por encima estaban los ducados. Los ducados son las jurisdicciones más grandes, porque agarra marcas y condados, ¿no? Entonces, dos marcas, un condado, ¿no? Los unes y formas un ducado, que estaba a cargo del duque y sus poderes, ¿no? Eran pues mayores que la del conde y el marqués. El duque tenía pues un poder mayor, ¿no? Por su distinción, por su título. Entonces tenemos toda esta parte de la política ya resuelta y vamos ahora con la parte cultural. Bueno, en la parte cultural se le suele llamar Renacimiento carolingio, ¿ya? A la parte cultural, Renacimiento carolingio. Vamos a ver que, chicos, creo que voy a ponerme en otro lugar, porque aquí donde estoy como incómoda. Permítame que me mueva, sí, espera un ratito. Voy a ver. Y por aquí atrás. Cosa que también se me va yendo el sueño. Ahí me voy a poner, creo que. A ver si está bien. Ya, creo que aquí está bien. Cosa que también se me va un poco el sueño, chicos. Que ¿ustedes tienen sueño, chicos? Están de Sí. sueño, ya. Entonces, reingreso. Estamos aquí. Ya. Entonces le decía que la parte cultural del Imperio Carolingio se le suele llamar Renacimiento Carolingio. Y estamos hablando pues de varias cosas que se van a impulsar durante pues lo que fue, ¿no? Este imperio. El rey mismo, ¿no? Carlomagno estaba muy interesado en lo que fue la fundación de las escuelas, por ejemplo, o en contratar, ¿no? Contratar a personajes que sumaran a su palacio, ¿no? Como por ejemplo Alcuino de York, que fue pues, un personaje académico, que es sabio, ¿no? Que se va a encargar de ayudar en lo que va a ser, pues, impulsar el arte, la ciencia, las letras en el imperio. Se establecieron las escuelas, ¿ya? Que tienen que ver o están divididas según los estatus sociales. Por ejemplo, si yo soy de la nobleza, yo voy a ser funcionario, yo voy a estudiar en las escuelas palatinas, que funciona en la misma capital del imperio. Si yo no voy a ser de la burocracia, pero voy a ser de la iglesia, pues voy a estudiar en las escuelas catedralicias o monacales. Ahí me van a enseñar las 7 artes liberales que son el trivium y el quadrivium, ¿ya? Ahí te enseñan gramática, retórica, dialéctica, te enseñan astronomía, música.
¿ya? Aritmética, geometría. Entonces son las 7 artes liberales que se van a enseñar en estas escuelas. Y finalmente las escuelas parroquiales. Las escuelas parroquiales son las más pequeñas, son las más, ¿qué te digo? No tienen tanta pompa porque estas son para el pueblo, son para los hijos de las familias campesinas, ¿no? Entonces ahí se dedican estos niños y se les educa pues básicamente en la religión cristiana, ¿no? Porque aprendían el catecismo, leer, escribir y matemática básica. ¿Ya? Entonces, estas escuelas fueron obra de Carlomagno porque él propició todo esto. Ahora, por otro lado, tenemos, uy, ya estamos llegando al final. Te quería decir respecto a Em, aquí existía también, creo que por ahí no lo hemos leído, aquí también existía lo que era el Michi Dominici, ¿ya? El Michi Dominici era el funcionario que se encargaba de inspeccionar que todo vaya bien, que todo resulte según las leyes capitulares, así se llamaban las leyes del Imperio Carolingio, leyes capitulares, ¿ya? Bueno, pues, ¿qué pasó al final con el Imperio Carolingio? Te lo voy a comentar. Mira, Carlomagno muere en el año 813 y tras su muerte, quien va a quedar en el poder es, ¿no? Su hijo. Bueno, este personaje se llamaba Ludovico Pío, aunque algunos también lo conocen como Luis el Piadoso. Este personaje, Ludovico Pío, va a firmar la desintegración del Imperio Carolingio en el año 843, en lo que fue el Tratado de Verdún. ¿Ya? Ese dato yo sé que tú lo sabes, ¿no? O sea, hasta ahí te acuerdas. Ahora, hay que ver por qué desintegró el imperio, ¿sí o no? Porque tú y yo hemos visto, ¿no? Que los imperios son derrotados en grandes batallas, guerras sangrientas, ¿no? Pasan por un proceso, pero el imperio carolingio no fue así. En el imperio carolingio simplemente este personaje, Ludovico Pío, lo firmó, ¿no? Firmó su desintegración y ya está. Así finalizó y luego se dividió entre sus hijos. Ahora, ¿por qué el Imperio Carolingio se disolvió? Pues aquí te voy a decir por qué, ¿ok? Mira, cuando muere Carlomagno, su hijo Ludovico Pío ya no es como Carlomagno. Y eso tú lo sabes, claro. O sea, nadie se, pues, digamos que nadie va a ser como nadie, cada persona es diferente. Pero Carlomagno era pues un tipazo, ¿no? Carlomagno, hasta sus mismas biografías, habla de un personaje hasta de estatura así alta, corpulento, amante de las letras, siempre quiso aprender a leer, aunque nunca pudo hacerlo, ¿no? Mucho menos escribir. Carlomagno tuvo un brillo que le permitió, ¿no? Tener esa capacidad de conquistas, porque él conquistó pues varios territorios, ¿no? Como tú ya sabes, Carlomagno conquistó territorios por todos lados, hasta fundó sus escuelas. Entonces, Carlomagno tuvo un brillo que este personaje, eh, Ludovico Pío, no lo va a tener. Ludovico Pío era débil, se dejaba someter. ¿Por quiénes? Primero por los señores de la nobleza. Los señores de la nobleza, y acá te voy a contar ya esta parte que tienes que prestar atención. Cuando el Imperio Carolingio se va formando, desde Pipino el Breve, ya, cuando el Imperio Carolingio se iba formando, pues ellos buscaban la expansión, ¿no? Eso es lo que Carlomagno logró, pues, con sus grandes conquistas. Pero desde antes los carolingios ya buscaban eso, ¿no? La expansión, la defensa. Entonces, los carolingios, digamos que van a comenzar a conquistar y conquistar, pero en base a los ejércitos. Yo te digo una cosa. Si tú eres Carlomagno y tus ejércitos van a lograr tantas conquistas, ¿qué les das como recompensa a tus ejércitos? ¿Qué les das? ¿Las gracias? Algo más que eso tienes que darle. Bueno, en este caso, los carolingios ya siempre premiaron a sus grandes militares, aquellos que ganaban las batallas, aquellos que lograron que el imperio se expandiera. Ellos van a recibir favores del rey, regalos, dádivas, y entre esos regalos, lo que se les va a entregar son grandes tierras. Estos personajes que
van a luchar por el imperio carolingio, ¿ya? Estos personajes van a lograr tener muchas tierras. ¿Por qué muchas, profesora? Porque el regalo se daba cada vez que se hacía una nueva conquista. Entonces, si tú participabas en varias conquistas al año, pues imagínate cuántas tierras se te iba a entregar. Ahora tú dirás, profesora, pero ¿para qué quiero tantas tierras, no? ¿Por qué no me entregaban dinero u otra cosa? Es porque estamos hablando bajo la mentalidad de la época, pues, ¿por qué más? Entonces, bajo esa mentalidad, lo que importaba como riqueza eran las tierras. Eso es lo que importaba como riqueza. Todavía no existía el concepto de dinero que acumulo como lo fue después, ¿no? Que se acumulaban los metales. Eso todavía no llega. Entonces, los, estos personajes que constantemente ganaban las batallas y se les entregó tierras, con el tiempo se hicieron más fuertes y más fuertes. Mientras más tierras tenían, más fuertes se volvían. Y estos personajes nobles con grandes tierras van a irse contra, digamos, contra Ludovico Pío, ya se van a ir contra él, porque van a querer tener su independencia, su autonomía, y ya no van a querer estar dominados por la figura de este emperador Ludovico Pío. Entonces, una primera, digamos, consecuencia, ay, ahí rechacé la llamada. Una primera consecuencia de la caída del Imperio Carolingio es que se debilita el poder central de los reyes. Mira, estas características te las voy a dar ahorita y luego cuando hablemos del feudalismo te los voy a explicar uno por uno, ¿ya? Se debilita el poder central, ascienden los señores locales. Recuerda que estos señores locales son los mismos que antes, con las batallas, lograron conquistas, recibieron premios que no eran exactamente dinero, sino tierras, y estos señores, cada vez que tuvieron más tierras y más tierras, se hicieron más ricos y más ricos. Y después van a irse contra, ¿no? El emperador Ludovico Pío para pedirles, pues, no sé, su lugar y su autonomía. Por otro lado, disminuye el comercio y facilita el ingreso de los nuevos invasores, que lo vamos a ver ahora. Finalmente, el Imperio Carolingio fue dividido entre estos tres reinos. Un primer reino para Luis el Germánico, otra parte para Lotario y lo último, la zona de Ibérica para Carlos el Calvo, ¿no? Y con eso logró darle a cada quien lo que, bueno, cada quien se quedó, ¿no? Con una parte de lo que fue el Imperio Carolingio. Muy bien, vamos con el Imperio Bizantino. A ver, el Imperio Bizantino es lo que tú también llamas Constantinopla o lo que también llamas Imperio Romano Occidental. Chicos, permitan que me voy a mover, ¿ya? Permítanme que me voy a mover, voy a cambiar de ubicación. A ver, un ratito que cambie porque va a haber un poquito de bulla por aquí. Ya, me voy a poner por aquí. Ay, qué problema. Ya, aquí me voy a poner. Ya. Entonces le decía que este es el imperio que tú también llamas Constantinopla o llamas también Imperio Romano Oriental, entre los siglos IV hasta el siglo XV. El origen del Imperio Bizantino yo lo suelo poner antes del año 395. Yo lo pongo en el año 330. ¿Por qué? Porque en el año 330 este lugar, Bizancio, se convirtió en la nueva capital de Roma, cuando Constantino I, el emperador romano Constantino I, convierte esta ciudad griega en la nueva capital del imperio. Tú dirás, profesora, ¿por qué el emperador Constantino eligió Bizancio como la nueva capital? Es una respuesta, es una pregunta muy fácil. ¿Sabes por qué? Por su ubicación geográfica. Esta ciudad griega, esta polis griega, tenía una ubicación estratégica entre Europa y Asia. Entonces, al principio, a Bizancio lo conocieron como la Nueva Roma y con el tiempo lo conocieron como Constantinopla. O sea, el nombre fue dado en honor al emperador Constantino. Ya más tarde, en el año 395, cuando Teodosio era emperador romano, dividió el imperio entre sus dos hijos. A Honorio le tocó la parte de Occidente y a Arcadio le tocó la parte de Oriente.
¿ya? Eso fue en el año 395. Desde ahí, por el Imperio Bizantino pasaron una gran cantidad de emperadores. Tú no te imaginas la lista larga de emperadores que pasaron por ahí, porque nada más imagínate 1000 años. Entonces tienes un montón. Durante todo ese tiempo, ¿ya? Vamos a ver que en lo político, el Imperio Bizantino tuvo la imagen de un emperador. Este emperador tenía un doble poder, ¿ya? O sea, checa acá la información, ¿ah? Este emperador tenía un doble poder. Por un lado era rey y por otro lado era jefe de la iglesia. Por un lado rey, ese es un poder político, y por otro lado jefe de la iglesia, ese es un poder religioso. Entonces, esto de aquí es lo que se llama el césaropapismo, ¿ya? Césaropapismo porque por un lado es una autoridad política cuyo título era el de Basilius, ¿ya? Un ratito, chicos, un ratito. Ya, les decía que por un lado era, tenía el título de Basilius, que era algo así como un rey o como un emperador, ya ese era su poder político, pero por otro lado era también el jefe de la iglesia, entonces era como una especie de papa, ya, entonces tenía un doble poder, a eso lo llaman el césaro papismo. Ese término Basilius ya se traducía como rey, como emperador. En la antigua Grecia lo utilizaban como rey. Justiniano fue el principal emperador, el principal Basilius. ¿Ya? Gobernó entre el siglo VI, ¿no? En el siglo VI gobernó y su gobierno fue el mejor de todos, ¿ya? Lo conocen como la Edad de Oro del Imperio Bizantino. ¿Por qué fue el mejor? Porque tuvo la máxima expansión territorial. Gracias a sus generales, Belisario y Narcés, Justiniano logró expandir su territorio, ¿ya? Fue es la máxima expansión. Ahora, no solamente a sus generales, sino también, lógicamente, a sus grandes ejércitos, a sus poderosos ejércitos, que eran mantenidos gracias a las riquezas que este imperio va a lograr gracias al comercio. Entonces tenía un poderosísimo ejército gracias a la riqueza obtenida por el comercio. Ahora, el Imperio Bizantino, tú ya sabes que su actividad económica más importante era el comercio internacional. Obviamente que también hacía comercio interno, nacional, también, pero el que le daba pues, las mayores riquezas, ¿ya? Era el comercio internacional, en donde ellos traficaban con productos, con mercancías, con Europa, Asia y África, ¿ya? Conectaban los tres continentes por ese circuito comercial. Internacionalmente su moneda se llamaba el Bizantini de oro, ¿ya? El Bizantini de oro. Ahora, por otro lado, vamos a ver, em, un ratito, chicos, un segundito. Mm, ya, ratito. Mm, ya, ok. Entonces les decía que su gobierno de Justiniano fue el mejor por su gran expansión, por su ejército, por las riquezas también que se obtenía gracias al comercio. Y a nivel cultural, tenemos la Basílica de Santa Sofía, que esta es una iglesia. Una basílica es una iglesia, y en este caso es una iglesia cristiana, ¿ya? Una iglesia cristiana, pero de tipo ortodoxa. Y se llamaba Santa Sofía, también conocida como Santa Sabiduría. Esta magnífica iglesia tenía pues una arquitectura espectacular, creo que por aquí lo han puesto, aquí, porque sobresale esta cúpula, ¿no? Esta cúpula pues que por su gran tamaño pues obviamente nos da referencia a un tipo de arquitectura muy avanzada, ¿no? Aparte de lo estético también. Por dentro, la basílica estaba bellamente decorada con imágenes, ¿no? Imágenes de los santos,
imágenes de la Virgen, ¿no? De tal manera que pues tenía toda esta decoración que le llamaban mosaicos, ¿no? Mosaicos, así como lo que tú ves acá en la imagen, así, mosaico. Un mosaico era un pedazo de vidrio coloreado que representaba muchas de esos mosaicos representaban imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Justiniano, ¿no? Que está ahí con toda ese séquito acompañándolo. ¿Qué más tenemos? El Corpus Juris Civilis. Este documento es un código de leyes que Justiniano lo va a mandar a recopilar de todas las leyes romanas. ¿Ya? De todos los tiempos romanos, las leyes fueron recopiladas acá en este cuerpo jurídico del civil, que es muy completo porque en sus diferentes partes tiene pues diferentes aspectos para poder conocer, ¿no? Cómo fue la ley de Roma. ¿Ya? Muy bien, entonces dejemos a Justiniano, que fue el más importante emperador, y por aquí, y veamos por aquí la máxima expansión. Miren, la máxima expansión del Imperio Bizantino se parece bastante, ¿no? A lo que en su momento fue la máxima expansión de Roma. Bueno, con menos espacios, ¿no? Los romanos llegaron hasta Britania. En este caso, bueno, Britania no, hasta las Islas Británicas, claro, ahí está. Pero en este caso no llegaron a esos límites exactamente, pero igual fue una expansión también que llegó, pues, ¿no? Aparte de estos tres continentes, ahí hay Europa, ahí hay norte de África y también hay Asia. En cuanto a la economía, te decía que bueno, agricultura, sí, hubo agricultura, pero sobre todo el comercio internacional, lo cual fue posible por la estratégica ubicación de Constantinopla. Creo que aquí en el mapa de arriba pudimos ver, por aquí sale, por aquí mejor, aquí, mira, aquí se ve un poco mejor. Constantinopla está en el límite entre Europa, ¿no? Y Asia. Es como un ingreso o una puerta natural para el comercio. ¿Qué significa, profesora? Significa que si yo estoy en Asia y quiero ir a comercializar con Europa, la ruta que voy a utilizar es la de Constantinopla porque es la más fácil, es la más conocida, es la más rápida. Entonces, ¿por qué voy a buscar otra ruta si por aquí pues es la mejor, ¿no? Entonces, así fue por mucho tiempo, por varios siglos. Ya esta ruta, ¿no? Donde quedaba Constantinopla, va a ser usada para el comercio. Por eso es que entre sus características tenemos que su ubicación geográfica estratégica permitió ese gran comercio. ¿Qué más tenemos aquí? En cuanto a la religión, hay un evento muy conocido. Se le conoce como el Cisma de Oriente o también llamado Cisma griego. Mira, ¿qué pasó con este cisma, no? Nosotros decíamos que los bizantinos practicaron el cristianismo, ¿ya? El cristianismo, no, mejor dicho. Los bizantinos, ellos tenían su propia iglesia y ellos van a comenzar a separarse cada vez más de la iglesia romana. ¿Cómo así, profesora? O sea, no entendemos. Mira, tú tienes la iglesia de Roma en Italia, que es considerada como el centro de poder de la iglesia católica en todo el mundo católico. O sea, que ahí está el centro, es el lugar principal. Si tú eres un cristiano de cualquier parte de Europa o de Asia en el que te encuentres, tu consigna es, pues, reconocer a la Iglesia de Roma como la iglesia, pues, más importante, ¿no? Entonces, esta iglesia romana ejercía, ¿no? Ejercía un poder, una dominación, una situación, pues, obviamente por encima de las otras iglesias. Pero con el tiempo, la iglesia de Bizancio no va a querer ya aceptar esa sumisión, ese control, ya no. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia de Bizancio era igual o más poderosa que la iglesia de Roma. Tenía más riqueza, más esplendor. Su ciudad, la ciudad de Bizancio, era la ciudad más importante de la antigüedad durante todo ese tiempo, la más visitada, la más codiciada, la más, no sé, exuberante, abundante. Bizancio, Constantinopla, en una encuesta que se hizo hace unos años en Estados Unidos, Bizancio, para la opinión del ¿no? común, fue la ciudad más importante y hermosa de la antigüedad, ¿no? Y ahí está. Entonces, Bizancio
Constantinopla, pues como tú puedes ver, esta, esta ciudad, ¿ya? Va a tener tanto brillo que no va a querer estar por debajo de la iglesia de Roma. Entonces va a llegar un momento en que la iglesia de Bizancio le va a decir a la iglesia de Roma que ya no tienen por qué estar unidas, que ya no quiere estar bajo su dominación ni hacer caso, pues lo que solicite, o sea, no. La iglesia de Bizancio estaba rompiendo con la iglesia de Roma, estaban rompiendo. Al principio no fue sencillo, ¿no? Pero luego ya la iglesia de Roma va a entender, ¿no? Va a entender que la iglesia de Bizancio se va a separar y desde ese momento la iglesia de Bizancio pues se va a convertir en una iglesia cristiana, sí cristiana, pero de tipo ortodoxa. Ya no es una iglesia cristiana católica, no, esa ya no es. Ahora es de tipo cristiana, pero ortodoxa. Las consecuencias más importantes de esta separación de las iglesias es que la iglesia de Bizancio ya va a tener como idioma para sus misas el griego, mientras que la iglesia de Roma tiene como idioma que se usa para las misas el latín. La iglesia de Bizancio no tiene un papa, tiene un patriarca, que es el máximo líder espiritual. En cambio, en la iglesia de Roma, tú ya sabes que la imagen principal es la del papa. Entonces, ese tipo de cositas pequeñas que yo te estoy mencionando, esas son las diferencias que vas a encontrar entre estas dos religiones, ¿ya? Entre la religión cristiana católica de Roma y la religión cristiana ortodoxa de Bizancio. Muy bien, chicos, vamos a terminar entonces con Bizancio. Nada más diciéndote que en el aspecto cultural hay una fusión, hay un sincretismo de los elementos traídos de Europa, de Asia, del norte de África, ¿no? Y todos los elementos sumados con la religión es lo que va a originar la cultura, ¿ya? De Bizancio durante su desarrollo. Vamos con la caída, ¿ya? El final. Mira, Bizancio va a llegar a su final cuando los turcos otomanos llegan hasta fuera del palacio donde estaba el emperador Constantino XI. Previamente, déjame comentarte que los turcos no son los primeros en intentar la caída del Imperio Romano Oriental, Bizancio, no. Antes de los turcos, muchas cosas habían pasado por Bizancio. Nada más imagínate que son 1000 años, fueron 1000 años. ¿Tú te imaginas todo lo que pudo haber pasado por ahí? Muchas cosas, ¿no? Rebeliones, levantamientos, conquistas, intentos de invasión, guerras, las cruzadas, la peste, un sinfín de cosas. Pero Bizancio siempre se mantuvo porque era muy fuerte, tenía mucha riqueza que le daba prosperidad y por también el poder de sus ejércitos. Entonces, vamos a ver que Bizancio va a soportar todo menos la presencia de los turcos. Cuando los turcos llegan a las afueras del palacio, Constantino XI pensó que se podía esconder. Mandó cerrar todas las puertas de su palacio, ¿ya? Y pensó que los turcos se irían al ver que no podían pasar, ¿no? Por las barreras de que recubrían al imperio. Los turcos esperaron ahí un tiempo, esperando que, bueno, esperaban que el emperador saliera y de la cara, como se diría, pero el emperador no salió, ¿no? Constantino XI se encerró pensando que con ese encierro iba a lograr que los turcos se fueran, pero no pasó, porque después los turcos sacaron su arma secreta. El arma secreta de los turcos eran unos cañones tan grandes que sus bolas de fuego que lanzaban eran pues totalmente potentes y letales. Con esos grandes cañones, los turcos lanzaron unas inmensas bolas de fuego contra, ¿no? este edificio y de esa manera lograron la caída y derrota de Constantino XI. Em, con la caída del Imperio Romano Oriental, los turcos se establecen en Bizancio. Ya no la van a llamar Bizancio, la van a convertir en Estambul. El personaje eh,
digamos que de no sé, o sea, mejor dicho, todo va a cambiar, ¿no? O sea, primero que la religión ya no se va a practicar lo que es el cristianismo, ¿no? Los turcos traen la religión del Islam, que la van a tratar de difundir. La iglesia de Santa Sofía la van a convertir en una mezquita, que significa, ¿no? Que es una iglesia musulmana, ¿sí? Y también como cosas indirectas. Tú también sabes que los turcos van a bloquear las rutas comerciales, lo cual va a dar lugar a las expediciones geográficas de Colón hacia América. ¿Listo? Entonces vamos a dejar eso ahí y vamos con la civilización islámica. El Islam. El Islam, ¿ok? Es una cultura que se va a desarrollar entre los siglos 7 y 13, ¿ya? Y tiene su ubicación, su núcleo de ubicación en la península de Arabia. Por eso que a ellos muchas veces se les dice árabes, ¿ya? Porque se van a ubicar en la península de Arabia. Pero la palabra árabe no está correcto, chicos, no está correcto porque si tú me dices Arabia, es como si tú me dijeras peruano, chileno, norteamericano, estás hablando del lugar donde nací, nada más. Otra cosa son los gentilicios que tú me digas que eres, pues, obviamente peruano, chileno, ¿no? O sea, una cosa es gentilicio y otra cosa, pues, es, no sé, específicamente el lugar donde naciste, ¿no? Entonces, los musulmanes, ¿ya? Ellos van a tener su origen aquí en esta zona de Arabia y posteriormente se van a expandir llegando hasta la zona de Medio Oriente, la parte norte de África y van a llegar hasta Europa Occidental, sí, pero solamente hasta la parte de España. Solamente hasta ahí van a llegar. Los árabes que se quedaron, no, los árabes no, mejor dicho, los que se van mejor dicho, los de la religión islámica, ¿ya? Van a tener dos etapas en la historia de su religión. La etapa preislámica y la etapa islámica, ¿ya? Son dos etapas que ellos reconocen dentro de su tradición islámica. La primera etapa que reconocen, la preislámica, aquí todavía no existe Mahoma, ¿ya? No existe todavía Mahoma. Entonces, profesora, en la etapa preislámica, ¿cuáles son las características, verdad? En la etapa preislámica, vamos a encontrar que los musulmanes, o mejor dicho, que los árabes se encontraban diseminados por toda la península arábiga y se dedicaban a lo que era pues el comercio en caravanas, ¿ya? En caravanas. Cuando estos pueblos musulmanes de la etapa pre-islámica, cuando ellos, digamos que se encontraban en el desierto, ya, porque ellos comercializaban por todo el desierto, ellos se atacaban mutuamente, porque eran muy hostiles, porque eran muy intolerantes. Entonces, cuando digamos que llegan Mahoma va a tener que derrotar toda esa situación, ¿no? Todas estas características que existían en el desierto. Ahora, estas tribus árabes, ¿por qué eran tan hostiles, verdad? Por su religión. Todas ellas eran politeístas. Antes de Mahoma, los musulmanes, bueno, los árabes, ¿ya? Eran politeístas, adoraban a muchos dioses. ¿Ya? Y ese era un motivo por el cual ellos también pues se peleaban y se enfrentaban, dedicándose al comercio caravanero por todo el desierto. Así eran los árabes antes de la llegada de Mahoma, ¿ya? Así era. Ya con la etapa islámica es ahí donde nace Mahoma. Y Mahoma fue un niño, parte de un grupo muy rico, los Coreishitas. Los Coreishitas eran una tribu que se dedicaba al comercio y que por eso eran muy ricos. Pero como a Mahoma le tocó ser huérfano, ¿ok? Él tuvo que pues vivir, no digo vivir, no es lo que Mahoma tuvo que desde pequeño trabajar para poder pues sobrevivir. Y desde jovencito, Mahoma se dedicaba
a comercializar por el desierto. Iba por el desierto y venía, iba y venía por el desierto, ¿no? Llevando pues mercaderías y eso. Hasta que, digamos que Mahoma, ¿no? Durante esas épocas, Mahoma conocía a personas de muchos lados que venían, ¿no? Ahí y que pues estas personas a Mahoma le contaban sus historias, ¿no? Las historias de Abén y Caín, bueno, Caín y Abel, ¿no? La historia de José y sus hermanos, la historia de Jesús, la historia de Moisés, de todos esos personajes bíblicos, ¿no? Estos pueblos se lo contaban a Mahoma y si tú te preguntas por qué te estoy contando esa parte, ahorita lo vas a entender, ¿ya? ¿Por qué te cuento esta parte de que Mahoma de joven anduvo pues como caravanero y tuvo este contacto con personas de tantos lugares? ¿Ok? Bien, entonces tenemos estas etapas islámica y la etapa preislámica y vamos a ver entonces cómo comienza el Islam, porque recuerden que hasta este momento solamente hablamos de árabes, ¿no? O sea, de habitantes de Arabia, nada más. Ahora, ¿en qué momento aparece el Islam? Mahoma, cuando vivía, no, cuando trabajaba por el desierto, pues Mahoma no tuvo riquezas, ¿no? Que le hayan reportado su actividad económica. En realidad, Mahoma se vuelve rico cuando se casa con una viuda y esta mujer le permite a Mahoma que él se encargue de todas sus riquezas, porque así era la costumbre también, ¿no? Que el esposo se encargue de administrar, ¿no? La riqueza del hogar. Entonces Mahoma, cuando se vuelve un rico comerciante, él comienza a hacer viajes muy largos, viajes muy largos, no solamente en el desierto, sino a ir hacia Bagdad, hacia Alejandría, ¿no? A lugares pues que él solamente había escuchado en sus historias, porque recuerda que él le gustaba mucho escuchar las historias de las demás personas. Entonces, Mahoma, cuando viaja a lugares como Bizancio, ¿no? Como esos lugares tan ricos y tan prósperos, Mahoma se da cuenta de una diferencia abismal, que en esos lugares hay mucha prosperidad, hay mucha riqueza. Mientras que en el desierto de Arabia, los árabes eran pues pobres, limitados, no avanzaban, ¿no? No avanzaban nunca. Entonces Mahoma se da cuenta de una cosa más, que en esos lugares que son tan ricos, o casualidad, practican el monoteísmo, o sea, solo profesan una religión. En cambio, en el desierto, las tribus se encargaban de muchas, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, ¿qué te digo? O sea, los árabes, ¿no? En el desierto tenían muchos dioses. En cambio, los de otros lugares más prósperos tenían un solo dios. Entonces, es ahí donde Mahoma se le prende el foquito, ¿no? Se le prende el foquito y Mahoma dice, ya sé. Si aquí son ricos y acá nosotros somos pobres, eso es por la religión. La religión en ellos es el monoteísmo, adoran un solo Dios. En cambio nosotros somos politeístas y adoramos a muchos dioses. Al final eso es malo, porque por ese motivo es que siempre nos estamos enfrentando, ¿no? Entre nosotros mismos y así nunca vamos a lograr, se podría decir, pues que un progreso. Entonces, en base a eso, Mahoma lo que va a buscar es unificar toda la península arábiga por medio de la religión. Eso es lo que él va a buscar. ¿Qué religión? Pues tiene que pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué religión? Y es ahí donde aparece pues la religión del Islam, ¿ya? El Islam es la religión que va a fundar este líder llamado Mahoma y como tú puedes ver, pues básicamente fue para poder entregarle o para poder permitir que la zona de Arabia pues tenga progreso y prosperidad, ¿no? Esa era parte de lo que buscaban, ¿no? Con eso de acá. Ahora, para los musulmanes, falta una partecita nada más, para terminar de explicar todo esto de manera completa. Los musulmanes, cuando ellos, o mejor dicho, Mahoma, para poder transmitir su religión
y expandir su religión, religión que él mismo ha creado, ¿ya? Porque eso no lo olvides, ¿ah? Mahoma creó esa religión, lo creó así, ¿ok? Lo creó tomando como aporte las religiones que él había conocido en otros lugares, por ejemplo en Europa. Por eso es que cuando, digamos que vemos em, o analizamos la religión del Islam, tú te vas a dar cuenta que esa religión tiene muchos relatos que hacen referencia a personajes de la religión cristiana católica. Ahí se habla de Moisés, se habla de Jesucristo, ¿no? Personajes que tú dices, ¿por qué no? ¿Por qué acá? Si se supone que estos personajes son de la religión cristiana, ¿por qué el Islam también presenta a estos personajes? Y la respuesta es muy simple, pues jóvenes, que ya se dieron cuenta, porque el Islam es una religión elaborada por Mahoma y que tomó como bases, ¿ok? Tomó como bases a la religión cristiana y a la religión judía. Por eso es que en la religión de los musulmanes tú vas a encontrar muchas cosas parecidas, pues, ¿no? A nosotros porque pues Mahoma creó su religión en base al cristianismo y al judaísmo. Bien, entonces Mahoma crea su religión de esta manera y nosotros lo sabemos, pero tú entiendes que Mahoma pues no va a decirte directamente, sabes que he creado esta religión porque quiero esto, ¿no? O sea, Mahoma no te va a decir eso. Mahoma lo que va a hacer es explicar de que él estaba soñando y de pronto vino el arcángel y se lo llevó, ¿ok? Volando hacia un lugar donde él recibe una revelación. Ese lugar era el monte Jirá. Y cuando Mahoma recibe esa revelación del profeta Alá, que era pues profeta del dios Alá, del profeta Mahoma, ¿no? Que era profeta del dios Alá, mejor dicho, a ver, me estoy trabando. Mahoma recibe la revelación de que la llegada del juicio final ya está muy cerca, muy cerca. Por lo tanto, las personas tienen que abandonar sus ídolos y tienen que convertirse a la religión verdadera. Entonces, esa es el discurso de Mahoma, ¿ya? Para poder justificar digamos, esta religión que él va a tener, ¿no? Entonces, Mahoma, él va a no, nunca, o sea, nunca él va a explicar que ha tomado aspectos del cristianismo y judaísmo. Lo que él va a decir es que ha tenido un sueño donde el arcángel se le ha presentado y le ha dado esta revelación de que Mahoma había sido designado, elegido como profeta del único Dios, Alá, y que ahora la misión de Mahoma es llevar esa prédica por todas partes. Cuando Mahoma comienza a predicar en la Meca, que era la ciudad más importante de todo el desierto de Arabia, ya la Meca era importante porque había mucho comercio y porque además ahí se encontraba la piedra sagrada llamada Kaaba, que todos los musulmanes, bueno, árabes, ¿no? Van a venerar. Entonces, Mahoma cuando comienza a predicar el Islam, en la ciudad de la Meca lo van a rechazar, lo van a expulsar de la ciudad y Mahoma se va a escapar hacia la ciudad de Yatrif, también conocida como la ciudad de Medina. Y es ahí donde Mahoma va a tener que pues reconstituirse, él va a tener que buscar ejércitos para regresar a la Meca e intentar convertirla al Islam. Entonces Mahoma después de años, ya porque Mahoma se fue en el año 622, ya es el año que los musulmanes llaman la Égira, y Mahoma se fue ese año hacia Medina. Cuando Mahoma regresa 10 años después, Mahoma llega pues con un poderoso ejército y con este ejército Mahoma va a lograr derrotar a todos, ¿no? Digamos, sus enemigos, ¿no? Que le impedían que él pues llevara la religión. Bueno, entonces ya sabemos que cuando Mahoma regresa a la Meca después de 10 años, Mahoma sí logra convertir a la Meca al Islam.
sí lo logra, pero no fue por un tema religioso, sino por la violencia, porque se dice que cuando Mahoma regresa a la Meca, Mahoma regresó con un ejército para poder, ¿no? digamos, derrotar a los que se encontraban o se oponían a lo que él pues quería hacer, que era, ¿no? Digamos que convertir al Islam a la Meca. El Islam tiene sus pilares que son la fe, orar 5 veces al día, ayunar en el mes de Ramadán, peregrinar una vez en tu vida a la Meca y dar limosna a los pobres. El Corán en su libro sagrado significa recitación. Es un libro donde vamos a encontrar muchos aspectos, ¿no? de la religión islámica, pero ya sabes que si tú encuentras aspectos de la religión cristiana, tampoco te sorprendas, porque ya dijimos que la religión de los em, musulmanes es una religión que tiene aportes de otros, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos lo que es el Corán, todos sus elementos. En cuanto a la economía, los árabes fueron comerciantes. Con sus caravanas, ellos comercializaban por todo el desierto, conectando a Europa con Asia y con África. También se les reconoce a ellos como difusores de cultura. Todo lo que los árabes conocían en América o que conocían, bueno, en América no, conocían en África, los árabes lo llevaban a Europa, a Asia y a su vez lo que conocían de Europa o Asia lo llevaban para África y así, ¿no? Iban como siendo personas que difundían digamos, la economía. En cuanto a la política, Mahoma al morir deja como sucesor al califa, ya que este sucesor es como su familiar, al menos los primeros califas del califato ortodoxo, todos ellos fueron sus familiares sanguíneos. Ya después eso va a cambiar, pero al principio todos fueron sus, digamos que familia, ¿no? Dentro del círculo de Mahoma. En cuanto a los califatos, ¿ok? Tenemos tres. El ortodoxo con capital en Medina, aquí están los cuatro primeros califas. Luego tenemos al Omeya, que logra la máxima expansión, y finalmente al califato abasí, que logra la parte cultural. El califato ortodoxo tiene cuatro califas, ¿ya? Que son Omar, Abu Bakr, Uthman y Ali, ¿ya? Ahí están los cuatro califas que van a comenzar con la expansión. Luego tenemos a, a este nuevo califato que está por parte de los omeyas. Ellos van a lograr la máxima expansión territorial, como tú lo puedes ver en el mapa, ¿ya? Y finalmente, el califato abasí, que representa lo que es expresión cultural. En este califato abashida se encuentra personaje, califa llamado Harún al-Rashid. ¿Ya? Harún al-Rashid es un califa que se encargó de impulsar todo lo que es la parte cultural en ese territorio. ¿Ya? A él se le debe pues haber logrado impulsar las artes, la ciencia y que esto haya servido para impulsar, ¿no? la cultura de esta zona. Muy bien, chicos, entonces dejemos a los musulmanes por ahí y vámonos con el feudalismo. ¿Ya? Le dejamos ahí a los musulmanes. El feudalismo es un sistema político, social, económico que se va a desarrollar en Europa occidental, principalmente en Francia, entre el siglo IX hasta el siglo XIII. Cuando decimos que el feudalismo llega a su final en el siglo XIII, en realidad no hagas mucho caso, ¿ya? ¿Por qué te digo que no hagas mucho caso? Porque el feudalismo sí cae, claro que sí cae, pero de manera muy lenta. En partes donde tú ya no vas a ver, ¿no? Digamos, nada del feudalismo, van a haber otras partes donde sí va a haber feudalismo. Y eso es pues porque el feudalismo se va digamos, eh, se va a debilitar, pero para que desaparezca va a durar mucho tiempo todavía, ¿no? Por eso que en los siglos XIX y siglo XX van a haber sociedades que tenían una economía todavía feudal, como atrasada. Ejemplo de eso, por ejemplo, es el Imperio Ruso, ¿no? El Imperio Ruso hasta el siglo XX
tuvo una economía de tipo feudal, si es que tú no recuerdas. Entonces el feudalismo sí se termina, sí entra en decadencia, pero no es que en todas partes haya sucedido eso, pues no es en todas partes, porque lógicamente que el feudalismo en unas partes perduró más que en otras. Ahora, el feudalismo tiene causas que también son las mismas que las consecuencias del Imperio Carolingio, ¿ya? Son las mismas. Cuando cuando Ludovico Pío desintegra el imperio, toda su herencia quedó en sus tres hijos, ¿no? Lotario, Carlos y Luis. Ya, esos tres príncipes, ¿no? Que van a heredar sus respectivos, ¿no? Reinos, ¿ya? Estos tres personajes nunca más van a tener el brillo que alguna vez tuvo pues Carlomagno, ¿no? Por ejemplo, porque estos personajes, estos reyes van a ser débiles, su poder va a estar debilitado, ya como se dice simbólico. Quienes realmente van a gobernar y van a tomar las decisiones es el mayordomo, o mejor dicho, quienes van a tomar las decisiones en en estos reinos eran pues su nobleza, ¿no? Eran pues básicamente sus hombres ministros, pero esos reyes, ¿no? De esta etapa durante el feudalismo, los reyes eran pues con un poder muy reducido, ¿ya? Muy reducido. Ahora, las invasiones bárbaras del siglo IX hacen referencia a invasiones como la de los húngaros o la de los sarracenos o la de los normandos, también llamados vikingos. Y estos invasores llegan a partir del siglo IX, siglo X, y van a causar una cantidad de estragos que no te imaginas en Europa. Mira, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros somos campesinos de Francia en el siglo IX y de pronto somos invadidos por los vikingos, ¿ya? Que imagínate nada más, estos vikingos eran hombres altos dedicados a la guerra que tenían en su embarcación, ¿ya? En su embarcación llamado Dracars. Tenían en la parte de la proa la cabeza de un dragón que buscaba pues con eso infundir terror, ¿no? A donde ellos llegaban. Además, los vikingos, ¿ya? Eran pues hombres que se dedicaban a la guerra y nada más imagínate pues el temor que van a causar. Entonces, cuando los vikingos llegan, ¿ya? Hacia Europa Occidental a invadir a los pueblos, muchos campesinos, muchas personas de las ciudades van a ir hacia la iglesia buscando, em, digamos, no, bueno, a la iglesia no, sino van a ir hacia los castillos buscando a los reyes para recibir protección. Pero en realidad los reyes estaban debilitados y quienes más poder tenían eran los grandes señores. Entonces, estos campesinos ya van a buscar a los señores, a los de la nobleza y les van a jurar pues lealtad y que a cambio querían protección. Entonces, estos personajes, ¿ya? De, digamos, de de la nobleza, ¿no? Estos señores van a aceptar proteger a los campesinos, pero a cambio de algo, a cambio de que los campesinos entreguen sus pequeñas parcelas de tierra. Entonces los campesinos van a hacer eso. A cambio de protección, van a entregar sus parcelas de tierra a estos señores. Estos señores, gracias a que muchos y cientos de campesinos han hecho lo mismo porque le han entregado sus tierras a cambio de producción, ¿listo? Entonces estos campesinos ahora, o mejor dicho, digamos, estos señores ahora se han fortalecido, ¿no? Se fortalecen porque ahora tienen el control de muchas más tierras que los campesinos las han entregado a cambio de protección. Entonces, en ese sentido, los invasores vikingos, magiares, ¿no? Los sarracenos, ellos tienen la responsabilidad, ¿no? Digamos, de que con su presencia hayan empujado a que los campesinos vayan a buscar a estos grandes nobles y así esos nobles se conviertan pues en más poderosos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, ¿ok? Que se fortalece la nobleza, que son los grandes señores feudales, y se debilita el poder de la monarquía. Durante el feudalismo, en los grandes castillos
Los reyes y su corte se aburrían, ¿no? No tenían nada que hacer. Cada noche era lo mismo. Entonces mandaban a contratar a personas que vayan pues a, no sé, divertirlos, ¿no? Llevar algún tipo de diversión. Entonces es ahí donde en los castillos muchas veces se invitaban personas que bailen, que canten, que sean pues oradores, ¿no? Para que deleitaran a los oídos, ¿no? Digamos, de esos lugares de la corte, ¿no? Pero también los señores para poder buscar diversión y a la vez respeto, organizaban torneos, que eran unas competiciones a caballo entre los señores por algún tipo de evento, ¿no? Que puede ser un cumpleaños o algo de celebrar. Y en esas competiciones o torneos, generalmente, pues em, uno de los participantes a veces hasta podía morir, porque recuerda que estas competiciones ya puede generar, ¿no? Que uno hiera al otro. Respecto al tema social en el feudalismo, tenemos esta sociedad que va de arriba hacia abajo. Esta sociedad es de tipo estamental, ¿ya? ¿Qué significa estamental? Que existen estamentos. Los estamentos son grupos sociales cerrados. Son grupos sociales cerrados, ¿ya? Que en la parte superior están los que son de la nobleza, los bellatores. Ellos se dedican a la guerra, ¿ya? Se dedican a la guerra y pues ya debajo de ellos están los oradores, los que pertenecen al clero y ellos se dedican a lo que es el control de la población a nivel ideológico. Ellos se encargan de la oración, de las ceremonias, de esas cosas. Luego tenemos a lo que son el clero, ¿no? Que se encargan de la parte religiosa, de todo eso. Y finalmente, bueno, los campesinos. Los campesinos son llamados laboradores. Ahí tenemos a los hombres que son libres y a los que son semilibres. Los que son libres son los colonos, que pueden salir, ¿no? Y pueden regresar después, ¿no? Luego tenemos a los que no son libres y a ellos se les llama em, siervos, ¿ya? Los siervos no son libres porque han hecho un juramento de fidelidad con su señor y porque además el siervo, pues digamos que tiene que trabajar la tierra y no puede dejar de hacerlo si es que no tiene permiso, ¿no? Como le pertenece al reino, pues es propiedad, ¿no? De, digamos, su dueño, ¿ya? Entonces hay campesinos libres y hay campesinos semilibres. En cuanto a la política, recuerda que el poder de los reyes estaba debilitado y quienes tenían más poder eran los grandes señores nobles que son pues los feudales, ¿no? Son los feudales. Respecto al económico, la economía es rural. Eso significa que las actividades más importantes son el comercio y la ganadería, la tala, ¿no? Y esas actividades. Respecto al tema del comercio, se redujo notablemente y no había uso, ¿no? De lo que era, pues, no sé, la moneda. Prácticamente también se había finalizado o eliminado. En la parte de las relaciones de dependencia personal, tenemos dos, em, digamos, ceremonias, ¿ya? La primera ceremonia o la primera relación de dependencia personal es lo que se llama la ceremonia del vasallaje, ¿ya? La ceremonia del vasallaje. Vamos a ver que en esta ceremonia un señor, un noble cualquiera, va a ir ante un señor feudal y le va a expresar sus ganas de ser su hombre, ¿no? De andar con él. Entonces, el señor lo va a aceptar y le va a pedir que, digamos, em, que a cambio, ¿no? De esa protección que le va a dar, que a cambio pues haga algo por él, ¿no? Así funciona. Entonces, cuando este noble se une al Señor a través de la ceremonia del vasallaje, se va a ver en esta ceremonia dos partes.
La primera parte es el homenaje. El noble se arrodilla ante el señor, le toma las manos y le hace un juramento de fidelidad. Y en respuesta a eso, el señor feudal em, acepta al noble, y eso se llama investidura, ¿ya? Lo acepta y le entrega un documento que es un contrato. Y en ese documento están plasmados lo que están acordando, ¿no? Como parte de ese trato, ¿no? Entonces, la primera parte de esta ceremonia es el homenaje que lo hace el noble y la segunda parte es la investidura que le hace el señor aceptando a su nuevo noble. Las obligaciones de ellos son auxilium y concilium. Concilium es consejo político y auxilium es más como algo pues de apoyo, ¿no? O sea, tú estás en una guerra y yo te tengo que apoyar a ti porque eres mi señor, entonces eso es auxilium. El concilium es más como consejo político. A cambio de que el noble da con auxilium y concilium, el señor feudal le debe entregar una parcela de tierra para que él, pues, el noble pueda trabajar, ¿no? Bueno, trabajar no, sino tener ingresos y tener riquezas. En la ceremonia de la servidumbre, acá en realidad no hay ceremonia como lo de antes, no hay ese tipo de comida o eso, solamente es un momento en el que el señor va a decidir proteger a un campesino, lo va a proteger, ¿ya? Convirtiéndolo en su siervo. Entonces, cuando este campesino que era libre ahora se vuelve propiedad del señor, pues este campesino se convierte en un siervo. ¿Qué significa ser siervo? Significa que no puede salir del feudo nunca a menos que su señor lo autorice. Significa que tienen que pagar muchos impuestos, que cuando se case con su esposa, la primera noche de bodas, la esposa tiene que estar con el señor feudal como parte de las costumbres que se llamaba la primera nocta. Entonces, de esa manera se va a desarrollar lo que es, pues, estas dos relaciones. El señor feudal al siervo le entrega una pequeña parcela que lo van a llamar manso, mientras que, eh, digamos que el señor feudal va a recibir de su siervo rentas y obligaciones, que eran prestaciones personales. Las cruzadas son campañas militares que se van a dar entre los cristianos de Europa y los musulmanes, o mejor dicho, los de la religión del Islam, o sea, musulmanes, claro, ¿no? Los musulmanes de Oriente entre los siglos 9 hasta el siglo 11 al siglo 13. Las cruzadas, si bien es cierto, sabemos nosotros que fueron campañas militares, lo cierto es que se ampararon o justificaron su enfrentamiento por la religión, ¿no? Esa fue la justificación, el pretexto, la religión. Todo comenzó cuando los turcos selyúcidas tomaron el Santo Sepulcro. ¿Qué cosa era el Santo Sepulcro? El Santo Sepulcro era un lugar visitado por miles y miles de fanáticos cada año. Estaba ubicado, pues, en nada más y nada menos que en Jerusalén, ¿no? O sea, en el Medio Oriente. Entonces, cuando los turcos lo toman, los turcos comienzan a impedir que otros, ¿no? Vengan a venerar el lugar, ¿no? O sea, no podían venir de ninguna otra parte porque los turcos votaban a todos los visitantes. Entonces los cristianos de Europa van a empezar las cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro del poder de esos, ¿no? Obviamente personajes, ¿no? Ahora, esa es la justificación, pero en realidad lo que va a pasar aquí es que los cristianos de Europa quieren expandir el sistema feudal por el Medio Oriente. También quieren buscar riquezas, buscar fama, prestigio, no sé, ¿no? Buscar eso, qué honor. Por otro lado, la iglesia quiere reunificarse, ¿no? Porque recuerda que en el cisma de Oriente la iglesia se dividió en dos, pero la iglesia ahora quiere recuperarse y sobre todo recuperar su prestigio. Por otro lado,
Vamos a ver que también lo que se busca es frenar digamos que la expansión de la iglesia, ¿ya? Buscan frenar la expansión de la iglesia, em, porque de esa manera, o mejor dicho, frenar no, sino que quieren que la iglesia más bien se expanda, ¿no? Que se expanda por el Medio Oriente, recuperando su poder. Otro motivo es la presión demográfica y también la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. De todas las cruzadas, las más importantes son la primera, la tercera y bueno, nada más es eso, ¿no? Los demás casi no tienen un balance porque no hay mayores logros. La primera sí es muy importante porque va a tener la participación de este personaje, este Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, que comienza a levantar a la gente dividiéndolos en grupos, ¿no? En grupos. Una vez que estas formaciones ya se han logrado, ¿no? Vamos a ver que marchan hacia Oriente a recuperar el Santo Sepulcro y el resultado de esta primera campaña, que lo llaman campaña popular, es la muerte de todos los cristianos que marcharon, ¿no? A morir, pues porque murieron, fueron exterminados por los turcos. Ya después, cuando se realiza la cruzada señorial, ¿no? De esta primera fase, vamos a ver que las noticias, o mejor dicho, los resultados van a ser exitosos porque los cristianos van a poder triunfar y van a llegar hasta, digamos, ¿no? El Santo Sepulcro. Y esa sería la única campaña exitosa que tuvieron los cruzados durante durante todas esas campañas. Y la tercera cruzada también es interesante porque es conocida como la Cruzada de los Reyes, donde participaron los tres reyes más importantes de aquí, de, de Europa, ¿no? Ahí está Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, está Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Romano, y está Felipe, mejor dicho, está Felipe Augusto de Francia. Bueno, finalmente con las cruzadas se reactiva el comercio y hay un contacto cultural entre Oriente y Occidente, ¿no? Este contacto cultural, chicos, es gracias al comercio, pues porque con el comercio, pues hay un lazo, ¿no? Hay una unión de trasladar mercancías. Entonces, cuando se reactiva el comercio, automáticamente también se va a reactivar el contacto cultural. Quienes van a salir favorecidas son las ciudades italianas. Estas ciudades italianas van a ser favorecidas porque son ellas las que van a proporcionar todo lo necesario para las campañas militares. Es por eso que cuando las cruzadas terminan, ciudades como Florencia, Venecia, Génova, Roma, van a ser pues grandes ciudades muy prósperas y muy ricas, ¿no? Después de toda esta etapa de intensas campañas militares y en el caso de la iglesia, en lugar de recuperarse, ¿no? La iglesia al final se debilita más, ¿ya? Porque va a sufrir puros triunfos y por eso es que no va a lograr pues su cometido, ¿no? De expandirse, de recuperarse, pues esto no va a pasar, ¿ya? Por otro lado, tenemos el renacimiento urbano comercial. Este proceso se va a dar en Europa entre los siglos XI, XII y XIII. Van a pasar cosas para que la vida otra vez se concentre en la ciudad. Después de varios siglos en que el feudalismo fue todo, pues ahora la ciudad otra vez vuelve a recuperar parte de su poder, presencia y protagonismo. Entonces, el renacimiento urbano comercial se caracteriza por el resurgir de las ciudades. En ese sentido, vamos a ver que aparecen los burgos. Los burgos vienen de, mejor dicho, Burgos, Burgos se le llamaba a la parte externa de los palacios, de los castillos, que durante el feudalismo esas zonas estuvieron despobladas, ¿no? Toda la gente se había ido al campo. Pero a partir del siglo XI-XII, estos burgos otra vez vuelven a, pues, digamos, atraer, ¿no? La atención de la gente que se va a comenzar a establecer ahí.
formando estas ciudades, ¿ya? Y quienes burgueses, ¿no? Así se les va a llamar. Por otro lado, esta burguesía se va a encargar de impulsar el comercio, de las mercancías. Aparecen las corporaciones o los gremios. Mira, si tú vivías en la ciudad, una actividad era el comercio, otra actividad eran las finanzas, ¿no? Prestar dinero. Otra eran las, digamos, no sé, oficios también. Tú podías ser herrero, zapatero, sastre, y si tú te unías a todos los que formaban parte de tu oficio, pues se convertían ustedes en un gremio. Por ejemplo, el gremio de los sastres. Ser parte de un gremio te daba posibilidades, pero también te limitaba. Posibilidades, ¿por qué? Porque el conjunto beneficios y cosas que ustedes pueden impulsar con éxito a su labor, pero limitaciones también. Por dentro del gremio, tú no puedes cobrar más por tu servicio que el resto, puedes tener técnicas que el resto no conoce. Tú no puedes atender en un horario que no esté establecido. Tú no puedes inventar cosas. O sea, hay muchas cosas que te limitan. Por eso que la competencia no existía acá. Porque se supone las ligas son aquellas confederación de ciudades, ¿ya? Que se van a unir para impulsar el comercio. Esas son las ligas comerciales. Entre las que van a darse, la Liga Lombarda o Italiana es una de las más importantes, porque va a conectar todas las ciudades del mar Mediterráneo, o mejor dicho, ciudades italianas, para controlar la ruta del mar Mediterráneo. Interesante es la que va a estar dirigida por la Hansa Teutónica. Es una confederación de 90 ciudades al norte de Europa que van a comercializar en la ruta del Mar del Norte y el Mar Báltico. Aparece en la banca o reaparece en la banca, ¿no? Esta vez con un protagonismo mayor, ya que la gente, los comerciantes van a buscar crédito, préstamo para poder impulsar sus negocios. Y el arte gótico también, ¿no? Listo. Ahí tenemos una lectura de la burguesía que aparecía cuando la estructura feudal comenzaba a tambalearse. Tenemos una imagen de arquitectura gótica también, que tiene sus estilos ahí con arbotantes, con los estribos y contrafuertes. Ahí tenemos información de los gremios que hacían, como fijar el precio de sus artículos o establecer los horarios, ¿no? Y por fin la crisis del siglo XIV. Cuando hablamos de crisis, no siempre tienes que asustarte, ¿no? Como si fuera algo malo. Las crisis muchas veces también son cosas que traen cambios y esos en la historia son muy importantes porque en la historia siempre van a haber cambios y siempre van a venir después de una crisis. Es una etapa pues de decadencia del mundo feudal porque de su economía comienza a caer por muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la temperatura. En la parte norte se conoce al siglo XIV como la pequeña edad glaciar, porque llegan unas temperaturas más bajas que la producción cae, no hay cosechas, los precios se elevan y la gente literalmente no tiene que comer. A eso súmale la llegada de la peste negra o también llamada peste bubónica, que según dicen llegó desde Oriente en barcos mercantes que venían de Asia, llegaron las ratas con sus pulgas, picaban a las personas y se así rápidamente se transmitía la enfermedad. Como la gente desconocía el origen de la enfermedad, pues lamentablemente no supieron cómo no resarcir o prevenirla y hizo que la enfermedad se propagara por todo Europa. La gente murió pues durante todo ese siglo, pues ¿no? Una tercera parte de la peste negra, ¿no? Tenemos la crisis agrícola, ¿no? Por los precios elevados, la falta de cosechas y la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Una guerra ganada por los franceses gracias a la participación y protagonismo de Juana de Arco, ¿no? Esta mujer que liderando las tropas se enfrentó a los ingleses hasta derrotarlos. Más tarde los ingleses la acusaron de brujería y fue por eso que la quemaron en la hoguera. Y el cisma de Occidente, que no tienes que confundirte con cisma de Oriente porque este es otro, aquí va a ser un papelón que hace la Iglesia Católica porque van a pelearse por la supremacía del título, ¿no? O sea, ¿cómo así?
va a haber en la historia de la iglesia dos papas que mutuamente se excomulgaban y se atacaban durante todo ese tiempo, ¿no? Imagínate, entre el siglo XIV y XV, hasta que pues se termina esta etapa con la designación del Papa Martín V y así pues la situación vuelve a su normalidad, ¿no? Pero pues imagínate que en la historia de la Iglesia Católica alguna vez hubo dos papas. Revueltas, muertes, elevación de precios, se decae el poder de los feudales, ¿no? Los reyes retoman su poder. Todo esto aquí nos deja la crisis del siglo XIV y así damos por finalizada. ¿Ya, chicos? Voy a darles las claves. En la uno marcan enano, en la 2 marcan un barco, en la 3 marcan casa, en la 4 marcan barco también y en la 5 marcan A de avión. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y ya estamos aquí. Uy, apague la cámara sin darme cuenta. ¿Qué dice aquí? Am, ya, es eurocéntrico, me preguntaban por aquí hace rato, ya no sé en qué contexto fue, pero eurocéntrico pues da la idea de que consideras a Europa como el centro de todo, ¿no? Y eso es un pensamiento que se tenía en aquel entonces, ¿no? Hasta tiempos muy adelante también. Hoy en día ya no se da ese tipo de pensamiento, ¿no? En fin, listo chicos, muchas gracias, vayan a su recreo, descansen y ya hasta una próxima, ¿ya? Nos vemos, bye bye, Gracias. cuídense, gracias, chao. Gracias, profesora.